Muy buenas, seguimos con los vídeos sobre Lightroom, sobre este revelador de fotografías, y de momento lo que hemos visto ha sido el módulo de biblioteca, ver un poquito la interfaz, pues cositas como esta, y bueno, básicamente cómo importar fotografías a Lightroom. Pero como sé que estáis deseando empezar a meter mano a vuestras fotografías, nos vamos a saltar todo lo que queda del módulo de biblioteca para empezar a hablar del revelado, que sé que es lo que os gusta. Así que lo primero que hay que hacer, obviamente, es buscar una fotografía que queramos revelar. Vamos a poner que queremos ir a la carpeta de 2020, la desplegamos y vamos a seleccionar, por ejemplo, una fotografía de Salamanca. Pues esta mismo. Y cuando ya tienes dentro de tu biblioteca seleccionado una fotografía, nos vamos a el módulo de revelar, que luego desde aquí te puedes mover por cualquier fotografía de las que estés en esa carpeta. Si quisieras ir a otra fotografía, obviamente tendrías que venir otra vez a biblioteca y decir, por ejemplo, no, una de Lisboa. Pero como vamos a trabajar con la de Salamanca, venimos aquí al módulo de revelar y podemos utilizar también este deslizador hasta seleccionar la que queremos. Por ejemplo, esta. Ahora que ya tenemos la fotografía seleccionada, una cosa que te recomiendo, sobre todo si tu pantalla no es muy grande, es que cliques aquí en esta flechita para ocultar todo este menú. Pinchas y así te quitas esta distracción, y lo mismo con este carrusel de imágenes. Pinchas en el triangulito y lo ocultas. ¿Que quieres volver a verlo? Pinchas otra vez y ya está. O que quieres verlo puntualmente, tan sencillo como llevar el ratón hasta aquí y ya te aparece el carrusel. Cuando vuelves a subir, desaparece. Pero sin duda es mejor ver la foto a este tamaño que no aquí, que viene un poquito más reducido. Así que vamos a trabajar en el módulo de revelar con esta vista. Cosas que tienes que saber: si pinchas en cualquier lado de la imagen, haces zoom hacia ese lado que estés pinchando. Si quieres que vaya un zoom aún más, que vaya por ejemplo un zoom al 1:1, al 100% de la fotografía, pinchas aquí y fíjate, llegas a ver la fotografía al 100% del tamaño real, se refiere. Si vuelves a pinchar, la vuelves a encajar en su tamaño completo. Pero bueno, quitamos esto para que se vea más grande y vamos a empezar. Tengo aquí solo abierto el módulo este de básicos, pero lo voy a cerrar porque antes de empezar con los básicos vamos a ver la parte del histograma. Fíjate que todo esto lo podemos ir cerrando y desplegando si queremos. De momento voy a tenerlos todos cerrados y los voy a ir abriendo según vayamos trabajando con cada uno de estos módulos. Entonces abrimos histograma y básicamente lo que vemos es obviamente el histograma. Nos dice aquí a qué ISO ha sido disparada esta foto, con cuántos milímetros de distancia focal, a qué diafragma y a qué velocidad. Otra cosa que viene muy bien, porque con Lightroom o con cualquier software de edición que utilices, vas a trabajar mucho mirando el histograma, así que vas a aprender mucho sobre, obviamente sobre el histograma, pero también te va a ayudar para cuando tú estés haciendo fotografías saber si está bien expuesta o mal expuesta esta fotografía. Más cosas que nos vienen bien o que nos da información Lightroom sobre el histograma son este triángulo de aquí y este triángulo de aquí. Este es para avisarte de las altas luces, si hay algo quemado, que fíjate todo lo que hay en esta fotografía, o el aviso de todo lo contrario, de los negros empastados, es decir, donde está tan negro que no hay detalle. Y aquí, según está esta fotografía, no tenemos nada. Y fíjate todo lo que tenemos de zona quemada, pero ¿qué pasa? Esto es un RAW, así que se va a poder, digamos que, solucionar. Pero bueno, otra cosa que tienes que saber es que el histograma viene como dividido en secciones. ¿Ves que se va iluminando un poquito así unos trozos del histograma? Y es que este trozo representa a los negros, este a las sombras, esto a lo que Lightroom le ha querido llamar exposición, que sería a lo mejor un gris medio. Aquí las iluminaciones, que antiguamente, si mal no recuerdo, le llamaba altas luces, y los blancos. Entonces vemos que aquí en el histograma se eleva muchísimo por aquí y es toda esta montañita que hay aquí, hace referencia a la zona quemada. Y verás que aquí tenemos el histograma en gris de luminancia y en color, obviamente, pues el histograma de color.
Seguimos. Esta parte de aquí nos la vamos a saltar porque es más avanzada y hoy lo que vamos a empezar a ver es el revelado más básico. Así que obviamente desplegamos el módulo de básicos y lo primero que nos permite hacer es elegir qué tratamiento de color queremos hacer. Si queremos que sea en color o en blanco y negro. Vale, más cosas que nos permite elegir el perfil de color de esta fotografía, que nos viene en este caso en Adobe Color, pero podemos decir Adobe Estándar, Adobe Paisaje, Retrato, por ejemplo, Vivos o Paisaje, que no lo he llegado a seleccionar, y ves que va cambiando un poquito. Esto es como los perfiles que te vienen en tu propia cámara, nada más que aquí se llama Adobe Color porque lo que hace es como clonar, imitar los perfiles de tu cámara. Y de momento tampoco nos vamos a meter mucho más aquí, ya que esto igual lo vamos a dejar para temas más avanzados. Nos quedamos en Adobe Color y ahora lo que ya nos permite elegir es el balance de blancos. Podemos tener el original, es decir, cómo viene hecha esta fotografía. Podemos elegir luz de día, nublado, sombra, fluorescente, tungsteno, etcétera. Es decir, los mismos presets que tú tienes en tu cámara. Pero también nos permite esta opción de automático, que lo que hace es que el software de Lightroom interpreta la fotografía y elige un balance de blancos, que no tiene por qué ser exactamente el mismo balance de blancos automático que haya elegido tu cámara, y muchas veces será el mismo. Pero vamos a ver, en este caso, fíjate, en este caso nos pone la fotografía un poquito más cálida. En cambio la cámara en automático, el balance de blancos en automático, eligió un tono un poquito más frío. La cosa es que ninguna de las dos acertó totalmente. Sería un balance de blancos un poquito intermedio, entre 4800 y 6000, que no varía mucho, varían solo 1000 Kelvin, pero bueno, le podríamos poner algo así. Aquí al principio, sobre todo, te recomiendo que vayas utilizando todos los deslizadores. Obviamente, no te pases, no hagas cosas así, pero bueno, que vayas probando para ver el efecto que hace. Yo sé que esta fotografía, a mí personalmente, me gustaría algo parecido a esto. Y para recordarte, el balance de blancos lo que hace es que la luz tienda a colores más fríos, como los azules, o colores más cálidos, como estos. Vale, se lo vamos a dejar, por ejemplo, en esto más o menos, cercano un poquito más, cercano a los 6000. Si quieres poner, por ejemplo, 6000 exactos o 5999, verás que con el deslizador es un poco difícil, pero puedes pinchar aquí y con el teclado le pones 6000 justos. O otra manera de mover estos deslizadores, aparte de arrastrarlos izquierda a derecha, escribir el nombre, lo que puedes hacer es pinchar, vamos a ponerlo más o menos ahí, es pinchar sobre el número, pero con el botón todavía apretado, deslizas hacia la izquierda y hacia la derecha. Ahora no estoy moviendo el ratón, no estoy moviendo el deslizador, lo que estoy moviendo es como la numeración. El caso es que lo utilices como tú prefieras. Yo voy a ponerle 6000 a mano. Ahí le tenemos. Y luego dentro del balance de blancos tendríamos el matiz para que esta calidad de la luz sea más tirando hacia verdosa, tenga esa dominante verde o una dominante magenta. Yo creo que como estaba a 11 o bueno, un poquito más, a 20 me gusta, porque a mí me gusta más tirar hacia el magenta que hacia los verdes. Pero igual, esto como tú quieras. Lo siguiente que tenemos es el deslizador de la exposición, que esto es muy fácil. Esto es como si fuera el exposímetro de tu cámara, en el que le dices, no, quiero un paso más de luz. Pues llegas aquí, por ejemplo, le pones, que va a ser más fácil, más 1. Pues a la fotografía le he aumentado un paso de luz. O digo, no, mira, le quiero bajar 3 pasos de luz, pues le pongo menos 3. O si no quieres escribirlo, pues vas deslizando hacia la derecha. Fíjate que prácticamente quemo la fotografía al completo, o hacia la izquierda llevarlo a que los edificios pues prácticamente ni se vean y el cielo quede muy oscuro. Ahora que estamos jugando con la exposición, voy a activar estos botones que no solo sirven para que cuando llevemos, a ver, antes estaba así, ¿vale? Y cuando yo acercaba el ratón sin pinchar ni nada, ves que aparece este aviso, pero puedo clicar sobre él y lo dejo activado. Es decir,
siempre que haya algo quemado va a aparecer esta franja roja. Y fíjate que según voy subiendo la exposición, va aumentando y se va poniendo todo rojo, todo lo que esté completamente quemado. Fíjate que aquí prácticamente el 90% de la fotografía o el 80% estaría quemado. Y si lo voy llevando hacia el otro lado, todo lo contrario, se va quitando esa zona quemada. Aquí no tendría nada quemado, pero obviamente la fotografía estaría subexpuesta. Y sigo. Y anda, se me ha olvidado activar este. Y cuando bajo, pues aparecen estas franjas azules advirtiéndote de, oye, esto es negro puro y aquí no hay nada de detalle. Lo vamos a dejar así porque esto lo vamos a solucionar ahora. Lo siguiente que tendríamos de la exposición, que más allá de tener esto quemado, ya que estamos sacando el sol y estamos fotografiando edificios que se están haciendo sombra a sí mismos, pues vamos a ver el contraste. El contraste lo que hace es, por así decirlo, estirar el histograma hacia la izquierda y hacia la derecha, como que solo haya tonos en iluminaciones o altas luces y en blancos, o en sombras y en negros. Y esta zona que llama exposición es como que la va a bajar, la va a limitar. Fíjate cómo se mueve el histograma según voy aumentando el contraste y el efecto que va haciendo aquí. Fíjate, de 0 al máximo, para que veas el efecto. Obviamente no cojas ahora todas las fotografías y le lleves el contraste al máximo. Luego, si le hago todo lo contrario, lo que va a hacer es que va a bajar aún más el histograma en estas zonas y en estas, y se va a concentrar en las zonas centrales que Lightroom le llama exposición. Y fíjate que en cuanto a nivel imagen, pues queda así como un poco rara, ¿no? Como que no hay sombras, un poco extraña. La cosa es que tú a las fotografías la tienes que dejar obviamente a tu gusto. Si a ti te gustan con menos contraste, pues menos contraste, y si te gustan más contrastadas, pues más contrastadas. De momento este le vamos a dejar a 0 y vamos a seguir con las iluminaciones. Ahora fíjate el potencial de revelar una fotografía, que antes, para quitar yo toda esta zona quemada, tenía que bajarle la exposición. Y fíjate que tengo que bajársela hasta aquí. Y claro, me queda un resultado pues de subexposición. Pero aquí puedo elegir de, oye, quiero que bajes la intensidad de luz solo en la zona de altas luces o iluminaciones. Fíjate, ya está, solucionado. Y no he afectado para nada al edificio ni al cielo. Fíjate cómo lo único que afecto es son esas nubes a las que estaban quemadas. Lo dejamos ahí, un poquito menos, ahí, solucionado. Y ahora las sombras las puedo subir, pero fíjate, las sombras como este histograma está bastante aquí metido en el centro, pues afecta prácticamente toda la fotografía, incluso al cielo, y volvería a salir algo quemado. Y en cambio, si se lo bajo, ves que el cielo queda igual, pero lo que estoy haciendo al final de cuentas es oscurecer solo los edificios, porque son los que están en la zona de sombra. Incluso me sale aquí el aviso de, oye, que aquí ya no hay información y es un negro puro. Seguimos, voy a dejar nada, un poquito más oscuro de lo que venía, y así se queda. Los blancos no los voy a tocar porque si los subo se va a volver a quemar esta zona y no me va a gustar cómo va a quedar si le bajo los blancos por aquí. Pues ya se ve un poquito ahí raruno. Así que se lo dejo a 0, bueno, le voy a dejar un poquito menos de 0. Y los negros sí que se los voy a bajar. Aquí me da igual que aparezca esto, porque a mí lo que me interesa es el resultado final de la fotografía. Y fíjate que si quito este aviso, obviamente donde estaba azul son negros sin detalle, pero bueno, es un canalón que es negro, que está en la sombra, me da igual. Lo que me importa es el resultado global de la imagen. Una cosa que no he dicho ahora es que si tú, por ejemplo, estás aquí moviendo la exposición y dices, ay, no soy capaz de llevarlo a 0, o lo tengo aquí, quiero llevarlo porque solo lo he hecho para hacer una prueba y quiero llevarlo a 0, tienes que mover el deslizador con el ratón y hasta que llegues ahí al 0 a lo mejor te cuesta. Pues si pinchas 2 veces en cualquier deslizador, lo llevas a su punto de inicio. Vamos a volver a hacer esto. Las sombras se las bajo un poquito y los negros también. Ahí mismo. Y ahora vamos a ver la parte de la presencia.
La presencia hace referencia a textura, claridad y borrar neblina, que son más o menos como 3 tipos de contrastes distintos que actúan de manera distinta, y estas 2 opciones de color, que sería la intensidad del color y la saturación. Empezamos con la textura, y la textura lo que hace es como una especie de microcontraste que más que nada puedes terminar utilizándolo más para darle como más potencia al enfoque, y fíjate lo que hace. Lo voy a llevar de primera a los extremos. Voy a quitar este aviso para que no nos moleste. Y fíjate la diferencia de aquí a esto. ¿Ves? Le da como más fuerza al enfoque, pero obviamente llevado al extremo no termina de quedar bien, queda como irreal, como pues eso, ¿no? Demasiado procesada esta imagen. Y si se lo llevo al lado contrario, pues igual, queda todo como difuminado, como si esto fuera un cuadro y le hubiéramos pasado una bayeta con húmeda o con agua y se hubieran, pues eso, desdibujado líneas. Entonces esto ya, pues tú o le quitas un poquito de la textura o se la aumentas. En este caso en particular, y para mi gusto, ya que es un edificio, creo que le queda bastante bien, pues darle un poquito más de textura. Y yo, a ver, visualmente yo creo que a lo mejor aquí un 33% podría estar bien. Ahora en claridad, fíjate que le da también ese contraste de enfoque, pero afecta muchísimo a los colores. Y ese enfoque lo hace muy a lo bestia. Si lo llevo al máximo, fíjate qué aberración estamos creando, y habrás visto muchas imágenes por ahí con este estilo que se puso hace años de moda, de que todo el mundo, mucha gente lo que hacía era coger y todas sus imágenes, claridad al máximo y ala, y ya tengo editada la fotografía. Y eso es un error. Las fotografías hay que revelarlas con más edición, con menos, como a ti te guste. No hay que seguir modas, y que cada fotografía tenga un porqué. Y si llevamos la claridad al otro extremo, pues fíjate, pasa un poquito igual que el de textura, pero todo como que más a lo bestia. Entonces con este de claridad en particular hay que tener mucho cuidado. Yo por ejemplo aquí se lo dejaría en un 5. Ahora puede que llegues y digas, pues si es que no estoy viendo diferencia o apenas estás cambiando la fotografía, pues esto es muy habitual que te pase, y es esencial que sepas que aquí en esta barra, si pinchas donde pone aquí II, es para alternar entre la vista de cómo era la fotografía y cómo está resultando. Si te fijas, no estoy haciendo grandes cambios en la fotografía, pero cuando los vemos todos unidos, fíjate cómo sí que se nota el cambio, y se ve que esta fotografía, pues básicamente es eso, es un RAW sin trabajar, y aquí ya le estamos dando un poquito más de vidilla a la foto. Si vuelves a pinchar aquí, lo que haces es ver el antes y el después, pero como a pantalla partida. Tienes la misma fotografía y en la mitad derecha es cómo queda nuestro revelado, y a la izquierda era cómo estaba antes. Lo mismo pero con una foto arriba y otra abajo, y lo mismo pero con la pantalla partida en formato horizontal. A mí personalmente me gusta más esta, pero utiliza la que mejor te venga a ti o la que más cómodo te haga sentir. Y cuando ya hayas visto este antes y después, simplemente vuelves a pinchar aquí en este que pone vista de lupa y te devuelve a donde estabas. Vale, ahora seguimos con borrar neblina, que le llaman así porque este deslizador lo integraron para cuando haces fotografía en las que hay niebla o que hay algo de niebla, y entonces como que te puede solucionar el quitarle un poco esa niebla, que más que nada lo que hace es aumentar el contraste, porque la niebla lo único que nos hace en las fotografías es deslavar ese contraste. Así que si le subimos aquí borrar neblina, aunque obviamente en esta foto no hay niebla, lo que nos va a dar es un poquito más de contraste. Fíjate que no da el mismo contraste que antes, sino que, que el contraste que nos daba claridad, textura o el propio deslizador de contraste, sino que este además nos satura mucho los colores. Y si lo llevamos al lado contrario, pues fíjate, más o menos esto lo que haría en proporciones pequeñas es crear una especie de neblina uniforme que nunca va a quedar bien. Así que no te recomiendo que tiendas hacia la izquierda en borrar neblina, sino que siempre le des un valor positivo. Y aquí lo mismo, pues tú vas jugando con él hasta donde quieras. Lo voy a dejar a 0
Y ahora ya solo nos queda el de intensidad y el de saturación. Saturación es muy sencillo, es el que siempre suele venir, incluso pues en las aplicaciones que hay para móvil, para editar fotografías y tal, que lo que hace es, obviamente, saturar los colores. Me voy a saltar este de intensidad porque lo voy a explicar luego. En saturación, si se lo subo, pues fíjate, esto se queda aquí un color súper irreal, arcilloso, bueno, sin más. Y si le llevo hacia el lado contrario, lo que hace es, obviamente, convertirme la foto en blanco y negro porque me estoy cargando los colores. Pero lo importante de aquí es que te quedes con una cosa. Voy a mover el deslizador de saturación hacia lados positivos y fíjate que hay colores que se saturan mucho más que otros. Por ejemplo, los naranjas del edificio se van a saturar muchísimo más que el color azul del cielo. ¿Ves? Llevándolo al extremo este queda fatal y el cielo apenas se ha visto afectado. Ahora lo voy a dejar a 0 de golpe y ¡pum! No se nota tanto cambio en el cielo, pero en cambio en la intensidad, si se la subo al máximo, ves que aunque obviamente ha subido muchísimo la intensidad o la saturación del color naranja, ocre, etcétera, que tienen estos edificios, pero sobre todo ha afectado al cielo que apenas antes le afectaba para nada. Entonces aquí, y particularmente en esta fotografía, yo la saturación no la subiría y subiría únicamente la intensidad para darle un poquito más de fuerza al cielo. Fíjate, de cero que sería esto, a algo así. ¿Vale? De todas formas, vamos a parar aquí el vídeo, ya que este revelado es uno simplemente de prueba. En los siguientes vídeos veremos los otros módulos para hacer un revelado completo. Lo que sí que quiero dejarte claro es que cuando revelamos una foto no tenemos que tocar todos los deslizadores. Aquí, por ejemplo, he dejado claridad a +5, pero bueno, lo podría haber dejado casi a 0. Borrar neblina no lo he tocado. La exposición y el contraste tampoco lo he tocado. Revelar una fotografía no es tocar todos los deslizadores, sino saber para qué funcionan y qué efecto hacen cada uno de ellos y ver si necesito usarlo para mi fotografía o no. Y entonces habrá fotografías en las que a lo mejor reveles mucho, por decirlo de alguna manera, y otras que digas, buah, es que esto, nada, le subo un poquito el contraste o le subo un poquito la saturación y adiós. Así que no te preocupes que durante los siguientes vídeos vamos a ver muchos más ejemplos de revelado de fotografías. De momento paramos aquí, que ya tienes todo bien explicado de los conceptos de básicos, y en el próximo vídeo seguimos viendo los otros módulos.